Assalamu alaikum, saludos de paz para todos. ¿Qué opinamos los musulmanes acerca del terrorismo yihadista? En primer lugar, quiero transmitir a aquellos que no son musulmanes cómo vivimos nosotros los actos de terrorismo. Sufrimos por partida doble este tipo de terrorismo. En primer lugar, porque las bombas nos queman, las balas nos hacen daño, estamos preocupados por nuestros seres queridos, lo cual es aplicable a todo el mundo. Pero luego se añade un elemento de tensión, del estigma que luego nos va a tocar aguantar. Esta es una situación ridícula, teniendo especialmente en cuenta que yo, los montones de musulmanes con los que me relaciono y conozco, aunque tienes algunos que son más abiertos y otros que son más cerrados, doy fe de que jamás he escuchado a nadie apoyar este tipo de actos. A veces se nos acusa de no expresar nuestra condena lo suficiente o no alzar la voz lo suficiente. Son varias las cosas que debo decir a este respecto. La primera de ellas: ningún no musulmán tiene ningún derecho a decirle a ningún musulmán que tiene que expresarse. Yo no digo a los estadounidenses que tienen que estar dando explicaciones o condenando todas las acciones militares en las que participa su gobierno. Nadie te puede convencer de que tú tienes que dar explicaciones por lo que hagan terceros. Añado que todos los predicadores musulmanes que conozco, en sus sermones del viernes, el khutbah, en sus páginas web, en sus blogs, en sus vídeos, en sus canales de YouTube, las mezquitas a las que yo asisto los viernes, todas condenan el terrorismo. Esta noción de que los musulmanes no lo condenan lo suficiente, de hecho creo que a veces se extralimitan condenándolo, porque insisto, los miembros de una comunidad no tienen que estar constantemente condenando. En cuanto al terrorismo en sí, a los musulmanes nos repugna en primer lugar por ética universal. Todos entendemos que atacar a personas inocentes que no están atacando a nadie ni están haciendo nada malo es moralmente repugnante. Pero además de eso nos repugna por cuestiones religiosas. Y antes de que venga el listo de turno a decirnos que el Alcorán enseña la violencia, voy a decir una serie de cosas en relación a este tema. El Corán, es decir, el libro sagrado de los musulmanes, enseña un concepto que se llama jihad, esfuerzo, jihad fi sabilillah, esfuerzo en la causa de Dios. Todos los esfuerzos que tú haces, empezando por el esfuerzo personal por mejorar, es un esfuerzo en la causa de Dios. Y asimismo, el esfuerzo físico que tú haces contra los poderes del mal también es una forma de jihad. Por ejemplo, el Corán dice: Udina lilladina yuqataluna liannahum zulimu. Se les da permiso a las personas que son combatidas porque han sido oprimidas, es decir, se les da permiso a defenderse. Y más adelante añade: alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqq, aquellas personas que han sido expulsadas de sus hogares sin ningún derecho. Illa an yaqulu rabbuna Allah, exclusivamente por haber dicho nuestro Señor es Dios, es decir, aquellas personas que por creer en Dios se les expulsa de sus hogares, es decir, se les coacciona físicamente hasta el punto de expulsarles de sus hogares o de su ciudad o de su país o de lo que sea, a esas personas Dios les da el derecho a defenderse. El Corán también nos dice: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Combatid en la causa de Dios a aquellas personas que os combatan, pero no cometáis agresión. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. En realidad, Dios no ama a las personas que cometen agresión. Se nos dice: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. Es decir, ¿qué ocurre con vosotros? ¿No vais a combatir en la causa de Dios cuando hay personas débiles, bien sean hombres o mujeres o niños? Es decir, existen personas que están siendo oprimidas, débiles que están siendo oprimidos, y en este caso se legitimiza que luchéis. De hecho, Dios dice: ¿cómo no vais a luchar en tal caso? Por tanto, todas las regulaciones en el Corán en relación a la violencia giran en torno a la defensa propia, a la defensa de tus creencias, a la defensa cuando se te está expulsando de tu hogar, a la defensa de tu libertad de creencia y a la defensa de las personas oprimidas. Nos hace gracia oír hablar de una lucha contra el terrorismo. El jihad, tal y como lo plantea el Corán, es una lucha contra el terrorismo por excelencia. Los discípulos del profeta Muhammad, que transmitieron su condena del asesinato de no combatientes, de civiles, de inocentes, como quieras llamarlo, son tantos que no existe ninguna duda acerca de este tema. Por ejemplo, Abdullah bin Mas'ud dijo: Ankara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qatl an-nisa'i was-sibyan. El profeta Muhammad, Dios le bendiga y le otorgue paz, detestó el asesinato de mujeres y de niños. También nos dice, por ejemplo, Abdullah bin Umar: Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an qatl an-nisa'i was-sibyan. El profeta Muhammad, Dios le bendiga y le otorgue paz, prohibió el asesinato de mujeres y de niños. Así que incluso cuando una lucha es justa,
Tú, en nombre de una lucha justa en la cual estás defendiendo la libertad de creencia de unas personas o estás defendiendo a los débiles, naturalmente no puedes tú ir y atacar a personas débiles o atacar a niños y mujeres o personas que no están combatiendo. Por eso los musulmanes detestamos el terrorismo desde muchas perspectivas. Llama mucho la atención que cualquier islamófobo, como dicen ahora, que pretende demostrar que el Islam es una religión de violencia, coge versículos donde se están regulando la violencia y se olvida, probablemente deliberadamente, de mencionarte cuál es la justificación única posible de esa lucha, como en los versículos que he mencionado, y las restricciones que se colocan, como las que he mencionado. Y en esto debo decir que este tipo de islamófobos y los propios terroristas utilizan una metodología igualmente fraudulenta. Por tanto, el argumento de que hay algo en esa religión que les hace ser tan violentos a estos terroristas solo puede proceder de una persona completamente ignorante del Islam, incluyendo a las personas que sucumben a este tipo de ideologías. Y mucha gente preguntará legítimamente, entonces, si este terrorismo que dice hacerse en nombre del concepto de jihad o en nombre del Islam realmente no está motivado por el Islam y el Islam es solamente la justificación, ¿cuál es la motivación? Buena pregunta. No olvidemos que esta ideología a la que llamamos yihadismo existe tal y como la entendemos desde hace aproximadamente 4 décadas. Por ejemplo, la organización terrorista Al-Qaeda nació en una Afganistán en la que después del descubrimiento del petróleo varios poderes, Unión Soviética, Estados Unidos, estaban peleando por el territorio y dejaron ese país destruido. Estos pensadores que se empezaron a reunir, a culpabilizar a Occidente, a declarar obligatorio el asesinato de americanos, como el caso de Bin Laden, los talibanes, los burkas impuestos, las lapidaciones por doquier, todo esto es una consecuencia de una situación política en la cual poderes externos, poderosos y civilizados tuvieron mucho que ver. Asimismo, debemos preguntarnos, esta organización que se hace llamar Daesh, presuntamente un Estado islámico de Irak y el Levante, ¿de dónde viene? ¿Es posible que venga de una invasión de Irak en el cual se han acabado con la vida de decenas de miles de personas con la finalidad bien conocida de saquear el petróleo? Se han destruido las instituciones de ese país, se ha dejado el país en caos y se ha dejado a un montón de personas con seres queridos muertos, sin ninguna perspectiva de futuro y encima armados. A esto debemos añadir que cualquier inmigrante en Europa o hijo de inmigrantes con problemas de identidad y que además detecta una discriminación constante sobre su persona y tiene problemas personales, es caldo de cultivo para este tipo de ideologías. Y a esto debemos añadir la sorpresa que nos llevamos muchos musulmanes cuando vemos en estas noticias e indagamos un poco más. Muchas de estas personas que cometen estos actos en nombre de organizaciones determinadas eran personas que en muchos casos ni siquiera rezaban, a veces salían de fiesta, bebían alcohol incluso, y que sufrieron una radicalización repentina. En muchos de estos casos, estas personas muestran una tendencia extraña a dejarse el pasaporte o el documento de identidad en el lugar en el cual van a ejecutar un atentado. A esto se añade un montón de informaciones que no nos cuadran, fotos de terroristas musulmanes haciendo acciones que son teológicamente problemáticas desde el punto de vista del Islam, y el hecho de que realmente no sabemos quién financia a esta gente, quiénes son títeres, no sabemos nada realmente. Y a los musulmanes, más que al resto de la población, hay muchos detalles que nos percatamos y nos alarman porque nos dan la sensación de que muchas cosas no cuadran. Entonces, ¿por qué habla esta gente en nombre del yihad? Muy sencillo. Cuando tú tienes un país, por ejemplo, que va a invadir otro, no dice voy a invadirlo por petróleo, sino que dice vamos a llevar la democracia, vamos a llevar la libertad. Cuando un grupo de personas va a realizar un acto violento, trata de utilizar una justificación que legitimice eso. Si vienes de una civilización en la cual se da mucho valor a la libertad y la democracia y la igualdad, utilizarás eso como argumento para ese acto de agresión que tú vas a hacer, aunque luego sabemos que no tenga nada que ver. De igual modo, cuando musulmanes van a llevar a cabo este tipo de actos violentos, y digo aquí musulmanes, esas personas naturalmente van a utilizar una justificación que en su cosmovisión y en su comunidad va a legitimizar el acto que hacen. En este caso, decir que es algo que hacen en nombre del yihad, de una lucha justa. Por tanto, aquellas personas que estigmatizáis a los musulmanes como consecuencia de este tipo de actos, nos culpáis por asociación, como sois miembros de la comunidad X, todos los miembros de la comunidad X sois culpables, ¿no? Yo no tengo nada que ver con lo que hagan otras personas que sean miembros de mi comunidad. Menciono que es un error de razonamiento porque las personas a veces somos muy fáciles de manejar.
¿Por qué? Porque no pensamos críticamente. De hecho, y esto es algo que se tiene que tener en cuenta, esas personas que cometen actos de terrorismo y ponen bombas contra civiles o cogen una furgoneta y atropellan a civiles, utilizan también un argumento de culpabilidad por asociación. Vosotros, los occidentales, habéis colonizado el mundo musulmán, destruyendo todas nuestras instituciones y nuestra cultura y matando a millones de personas. Vosotros, los occidentales, habéis invadido más de una docena de países desde el descubrimiento del petróleo, matando a decenas de miles de personas de forma impune. Lo primero que pensarías tú es: yo no tengo nada que ver con ninguna invasión por el hecho de ser occidental, ¿por qué me asocias a eso? Pero luego la persona islamófoba, facha, como lo quieras llamar, sí que parece que tenemos la libertad de culpar por asociación a los musulmanes. Si tú vas a culpar por asociación a los musulmanes y generalizar acerca de ellos y crear un estigma encima de ellos, no te olvides que esa misma ideología es la que hace que alguien te ponga aquí una bomba en el metro. Todos estos fundamentalistas, o como los quieran llamar, y los islamófobos, fachas, o como lo quieras llamar, sois todos vosotros en conjunto el problema. Quienes predicáis el odio generalizando contra cualquier grupo, todos tenéis que rectificar por igual.